comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, como cada miércoles nos encontramos transmitiendo en punto a las 19 horas desde la estación de nuestra alma mater, Universo FM. También lo hacemos a través del Facebook oficial de Universo 94.9, del de la Facultad de Derecho Oficial, y le recordamos que este programa queda albergado en el canal de YouTube de nuestra facultad. Como cada programa, se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte nuevamente en esta semana. Por supuesto, estamos muy contentos de estar nuevamente saludándoles. Y hay que recordar también que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 p.m. en esta estación también 94.9. Además, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy extraño para muchos de nosotros. Es el derecho de los animales no humanos. Así es, Baron, del propio título evoca, es controversial. Hay personas que nos preguntan de qué van a hablar. Bueno, por eso estamos aquí, para traer este tipo de temas muy interesantes. Y si te parece, bueno, iniciamos esta transmisión como tradicionalmente lo hacemos, y es con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la editorial de este día. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy se denomina Depredación y Derechos de los Animales No Humanos. El académico Charles Fink de la Universidad de Miami hace un estudio sobre la objeción moral al vegetarianismo ético en lo que concierne a los derechos de los animales no humanos que son presas de los depredadores, bajo el argumento de que si es moralmente reprobable que los animales humanos sean depredadores de otros animales, entonces también lo es que otros animales no humanos sean depredadores de otros animales, incluidos los animales humanos. Sin embargo, en la comparación entre la depredación humana y la depredación en la naturaleza, se atraviesa la consideración moral ambiental de que un animal depredador no humano es un comedor de carne por naturaleza, pues posee incluso colmillos como armas que le facilitan la depredación, a la vez que cumple funciones de equilibrio ecológico en los animales que son sus presas. Entonces no hay nada éticamente reprobable. En cambio, los animales mamíferos humanos no poseen armas naturales para la depredación, al menos para alimentarse de otros mamíferos, y sí generan desequilibrio ecológico con la ganadería extensiva, que incluye deforestación y grandes emisiones de gas metano como una forma de depredación no controlada por la naturaleza. Otra consideración de ética ambiental es la compasión con el sufrimiento de los animales humanos y no humanos, caso en el que estarían los animales que son presa frente a sus depredadores, compasión que sería solo exigible al animal humano como agente moral, de tal manera que sería éticamente lícito que, así como podemos salvar un animal humano de la depredación, también debiéramos hacerlo con un animal no humano como hecho excepcional que sucede frente a nosotros, sin que ello implique romper el equilibrio ecológico en la naturaleza, pues la compasión frente al sufrimiento animal también cuenta en el equilibrio moral interno que necesitamos éticamente como agentes morales. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esa transmisión, les compartimos que el tema de hoy se denomina Derechos de los Animales No Humanos. Es para nosotros un gran privilegio académico recibir en esta cabina de transmisión a la doctora Rosa María de la Torre Torres, profesora investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida a su espacio y su casa, obviamente, doctora Rosa María de la Torre Torres. Muchísimas gracias, doctor Enoc, Bárbara, por recibirme una vez más en este bonito espacio. Doctora, en el contexto de una ética biocéntrica o de los seres vivos, se habla hoy en día de los derechos de los no humanos. Y bueno, para quienes escuchamos este tema por primera vez, nos surge la pregunta, ¿esto abarca también animales y plantas?
Durante mucho tiempo, Bárbara, se ha pensado que el derecho es un constructo única y exclusivamente humano. Hay que recordar que dentro de los ideales de la modernidad, con el surgimiento del humanismo, se puso gran relevancia en la idea de capacidades como la razón, ideas como la dignidad humana, para diferenciar al ser humano pues del resto de los animales. Esto es lo que se conoce, esta postura ética es la que se conoce como antropocentrismo, el hombre, el ser humano, como medida de todas las cosas y como sujeto primordial de la construcción jurídica. Sin embargo, en las últimas épocas se han retomado principios y valores no solamente de cosmovisiones muy antiguas como las orientales, el hinduismo, el budismo, sino también de cosmovisiones de pueblos originarios de América Latina que, teniendo una visión mucho más holística, entienden que el concepto de dignidad puede extenderse hacia todo aquello que vive. De ahí que la vida es digna de consideración moral, de consideración ética y, por supuesto, jurídica. Estos son los principios de lo que se conoce como biocentrismo. Sin embargo, quienes trabajamos en favor del reconocimiento de los demás animales como sujetos de derecho, partimos de una visión un poco más distinta. Partimos de una visión en la cual entendemos que, partiendo del presupuesto de que todos los animales, humanos y no humanos, tenemos una capacidad de experimentar placer y dolor físico, pero que también tenemos un conjunto de capacidades que tienden a florecer para tener una vida digna de ser vivida, que nos hacen experimentar el mundo desde nuestra propia subjetividad, podemos ser considerados como sujetos plenos del derecho a no ser tratados como cosas y a experimentar nuestra propia vida en completa libertad. Ahora, doctora, justamente a partir de esto que usted nos plantea, la pregunta sería, en el antropocentrismo se interpreta el principio de dignidad humana para reconocer derechos humanos. ¿Qué principio y uso filosófico da sustento a los derechos de los no humanos? La respuesta, doctor Enoch, a este planteamiento súper interesante, que lo podríamos traducir como cuál es el fundamento de los derechos de los demás animales, es muy amplia y muy variada, y hay autores, bueno, partiendo desde los postulados de el padre del utilitarismo, como Jeremy Bentham, que afirmaba que el tener esta capacidad de experimentar dolor y placer físicos hacía importante que todos los animales fueran tomados en cuenta en el cálculo utilitarista. Ese podría ser un primer fundamento, y así lo han explorado algunos autores para el reconocimiento de la consideración moral hacia los demás animales. Sin embargo, hablando específicamente del constructo filosófico que puede sustentar esta idea de derechos para los demás animales, hay que entender y comprender que los demás animales también pueden experimentar complejos estados cognitivos y emocionales que les hacen experimentar su vida. De ahí deriva un primer derecho, como propone Gary Francione, a no ser tratados como cosas, a no ser instrumentalizados, a no ser torturados. Y el siguiente derecho podríamos encontrar su fundamento en las teorías de la justicia de Martha Nussbaum, que nos habla de que todo ser sintiente tiene un conjunto, aquí retomando un poco a Aristóteles, ¿no? Tiene un conjunto de capacidades que deben desarrollarse para florecer y tener una vida digna de ser vivida. Esto es muy fácil de observar cuando hablamos de los demás animales. Si nosotros observamos a un tigre, a una pantera, en una jaula de 4x4, de 6x6, como en muchos de nuestros zoológicos en México observamos y en otras partes del mundo, nos damos cuenta de que es un atentado contra el desarrollo de las libertades inherentes de ese sujeto. Y por lo tanto proponen estos autores, además de ser inmoral, es injusto y debería ser ilegal. Así, respondiendo a su pregunta de manera muy concreta, los fundamentos filosóficos que encontramos para sustentar que los demás animales tienen derechos es esta idea del valor en sí mismos que tienen los animales, no como instrumentos para el beneficio de otros, y también la idea de este conjunto de intereses que tiene cada uno de los animales que derivan de estas capacidades que desarrollan a lo largo de su vida.
Doctora, nos quedan unos minutos antes de cerrar para irnos a corte y surge la duda, bueno, ya a partir de este fundamento que ya nos explicó, ¿ya existen instrumentos jurídicos, es decir, leyes que promuevan los derechos de los no humanos? Es muy interesante esta pregunta, Bárbara, porque el derecho animal, tanto como rama del derecho, tanto como creación normativa y jurisprudencial, está recién en construcción. Hay un conjunto de constituciones que ya están rompiendo esta visión antropocéntrica y han incluido a la naturaleza y a los demás animales con una categoría diferente a la de cosas. En el caso, por ejemplo, de la Constitución de Ecuador, en el año 2008 reconoció los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra, y muy recientemente hubo una resolución en este país, la resolución del caso Estrellita, en la cual se afirma que los animales, como parte de la madre naturaleza, son sujetos de derecho. Ha habido también jurisprudencias muy importantes en Argentina, Chile, en Colombia, en Costa Rica, en las cuales se ha reconocido como sujetos de derechos o como personas no humanas a determinados individuos de ciertas especies, orangutanes, chimpancés, leones, perros incluso, por ejemplo el caso de Tita en Argentina. Muy recientemente también está el caso hace unos días de Lola Limón, una puma reconocida como sujeto de derechos por la justicia argentina. Entonces se están explorando distintos formatos, distintas fórmulas. En Chile, dentro de la discusión de la nueva constitución, del nuevo proyecto constitucional, uno de los debates más interesantes fue el tema de la inclusión de los demás animales como sujetos de derecho. En el caso de la propuesta que quedó aprobada para pasar al referéndum constitucional en el mes de septiembre, es que se les reconozca como sujetos de especial protección. Esto es muy importante, Bárbara, porque dejamos o abandonamos esta tradición heredada de nuestros sistemas románicos civilistas, de que las cosas se dividen o que el mundo se divide en personas y cosas, para incorporar a los demás animales con diferentes categorías que valdrá la pena ir explorando, estudiando y observando muy de cerca su desarrollo jurisprudencial. La siguiente pregunta sería, doctora, entonces a partir de lo que usted nos ha compartido esta tarde-noche, ¿cuál sería entonces los principales derechos de los animales no humanos? Hay que tener muy claro, doctor Enoch, que cuando hablamos de derechos para los demás animales, no estamos haciendo referencia exactamente a la misma categoría de la que hablamos cuando hablamos de derechos para los humanos. Una de las críticas que suelen hacernos muy frecuentemente a quienes abordamos estos temas es cuando nos dicen, bueno, entonces ahora los animales van a poder votar, se van a poder cazar, en fin, una serie de reducciones al absurdo de nuestras posturas. Simplemente lo que nosotros estamos proponiendo es que los demás animales sean reconocidos como sujetos de derechos específicamente en dos sentidos. Primero, para la no instrumentalización, que no sean utilizados como cosas, que no sean explotados por simple divertimento, con ejercicio de crueldad y sin ningún límite jurídico, ético y moral. Y segundo, que se les permita desarrollarse de manera libre y armónica de acuerdo al contenido de las capacidades de su propia especie y a las condiciones individuales también que pueda tener cada animal como sujeto, como individuo, no solo como miembro de una especie. Esto es muy importante, doctor, porque aquí es donde nosotros nos diferenciamos claramente con quienes propugnan por el reconocimiento de los derechos de la madre naturaleza o estas visiones más ecocéntricas en las cuales los animales son simplemente parte del medio ambiente y tienen derechos como parte de este medio ambiente, como especies protegidas. Por ejemplo, en nuestro país hay un complejo e intrincado sistema jurídico para proteger a ciertas especies, especialmente de animales silvestres. Pero la protección no deriva de un reconocimiento de los animales como sujetos de derechos en sí mismos, sino como especies de especial importancia para los seres humanos, ¿no? De nuevo, visiones ya sea ecocéntricas, que a final de cuentas no dejan de tener una impronta antropocéntrica, ¿no? Al considerar que el medio ambiente es valioso, pues porque es el hábitat del ser humano, ¿no? Entonces nosotros buscamos fundamentalmente que se reconozca constitucional y jurisprudencialmente que los demás animales no son cosas, que los demás animales tienen un derecho a desarrollarse libre y armónicamente sin ningún obstáculo,
pero también un derecho, como comentaba el doctor Méndez en su editorial muy atinadamente, a que los seres humanos podamos intervenir en su beneficio cuando esto sea necesario. Bueno, sin duda es una respuesta bastante interesante y también, bueno, que quisiéramos plantearle el reconocimiento entonces de los derechos de los no humanos, ¿resta o no resta relevancia a los derechos propiamente humanos? Yo agradezco muchísimo esta pregunta porque es otra de las críticas que recibimos no solamente en foros. Hay autores y filósofos muy importantes que critican la postura animalista o a favor de los derechos de los animales. Por ejemplo, la filósofa catalana Adela Cortina tiene un libro que suelo citar bastante que se llama Las fronteras de la persona, y ella dice textualmente ahí que le parece un desperdicio de tiempo y de recursos dedicar esfuerzos por los derechos de los animales cuando todavía hay muchísimos seres humanos en situación de vulnerabilidad. Estas críticas son constantes, pero los estudios críticos animales y las posturas deontológicas a favor de los derechos de los animales lo que ponen de manifiesto es la interseccionalidad de la violencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de los sistemas de opresión y de violencia que han llevado a que los animales sean tratados como meros recursos económicos, de diversión, alimentarios, de experimentación, vamos a encontrar que estas raíces son las mismas que para la explotación. Cuando nosotros hablamos de deconstruir el derecho, de repensar nuevas formas de interrelacionarlos con los demás animales, también estamos pensando en la necesidad de que haya nuevas formas de interrelacionarnos como seres humanos entre nosotros, con los demás animales y por supuesto con la naturaleza. Aquí cobra muchísima importancia los estudios críticos animales, que son un conjunto de disciplinas que coadyuvan mucho al derecho, con el derecho animal, para reflexionar desde una perspectiva mucho más crítica, antiespecista, no antropocéntrica, todas las formulaciones jurídicas y las formulaciones económicas y políticas que han llevado a que se construya un paradigma de que ciertas personas o ciertos sujetos pueden oprimir a otros, y no necesariamente a otros animales, sino también a otros seres humanos. La instrumentalización que sufren muchísimas mujeres en nuestros sistemas económicos y jurídicos, la objetivización de la que son sujetos también otros seres humanos, la explotación que viven otros seres humanos, tiene las mismas raíces que la explotación que sufren y la opresión que sufren los demás animales. Por eso nosotros decimos en mi grupo de investigación en Derecho Animal que luchar por los derechos de los animales es luchar por los derechos humanos, porque al final de cuentas no debemos olvidar que nosotros también somos animales. Cuando nosotros hablamos de que estamos en contra de cualquier tortura y de cualquier explotación, estamos haciendo referencia tanto a la tortura y la explotación animal como a la humana. Muy interesante, doctora, gracias por compartir sus reflexiones. Y antes de cerrar esta sección de entrevista, le pedimos de favor si nos puede compartir una reflexión final sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctor. Pues yo quisiera invitar a nuestros escuchas o las personas que nos vean a través del canal de YouTube a que reflexionemos y pensemos esto sin los prejuicios que son naturales en nuestra forma de pensar occidental. Porque cuando hablamos de derechos de los animales, casi siempre se nos toma, o muchas veces se nos toma como si fuese una moda o una cuestión de millennials. Pero hay que observar simplemente cómo ha ido evolucionando la historia de los derechos humanos, propiamente dichos, ¿no? Cuando en el siglo XVII y XVIII se empezaban a construir estas teorías, y las primeras constituciones hacían referencia a los derechos del hombre, eran eso, derechos del hombre blanco y rico. Se dejaba fuera a los indígenas, a los afrodescendientes, a las mujeres. Esto fue ampliando, fue cambiando poco a poco y se fueron incluyendo otros grupos. ¿Por qué no pensar en la necesidad de deconstruir estos paradigmas de cómo concebimos el mundo desde lo que consumimos, cómo nos divertimos, cuáles son nuestras estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas para poder pensar un mundo diferente, en el que los animales evidentemente no van a ser exactamente iguales a nosotros, pero sí serán iguales en cuanto a la consideración de que tienen intereses que deben ser respetados. El interés en no sufrir, por supuesto, pero el interés en desarrollarse, en desarrollar todas las capacidades que les son inherentes.
formar sus propias familias, sus grupos sociales, correr, cazar, volar, en fin, todo aquello que sea parte del desarrollo natural y armónico de los animales con respecto a la naturaleza y con respecto también a la relación que tienen con nosotros. Bueno, sin duda nos invita mucho a la reflexión. Es momento de cerrar esta sección de entrevista. Agradecemos a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Ella es profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, Bárbara. Gracias, doctor Enoch. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y ahora, continuando con el programa, vamos a escuchar a la doctora Jazmín Araceli Flores Montes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien además nos va a hablar sobre el tema de la paz. Adelante, doctora, la escuchamos. En la temática del día de hoy les compartiré acerca de la cultura de paz, pero para comprender mejor ¿qué debemos entender por cultura de paz? Primero, es importante conocer algunos conceptos previos que nos ayudarán a entenderlo mucho mejor. ¿Sabían ustedes que la ciencia que estudia la paz es la irenología? ¿A qué no lo sabían? ¿O sí? Entonces, comencemos. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes radioescuchas podrían responder la siguiente pregunta? ¿Qué es la paz? ¿O qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra paz? Esperen, no me respondan. Antes, les invito a que si tienen a alguien a su lado, pregúntenle o pregúntense qué entienden acerca de qué es la paz. Y al final de esta cápsula informativa vamos a comparar qué tan similares son los conceptos que ustedes formularon con los que a continuación les compartiré. Debemos saber que no existe a la fecha un concepto universal de paz y lo que representa ella, pero sí existen algunas definiciones importantes que se han creado a lo largo de la historia y del ámbito de estudio de la paz como ciencia. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la paz es el acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Pero también podemos entender que paz, para John Lederach, es una consecuencia de transformaciones lideradas por una capa social intermedia que conecta los intereses de los actores políticos. Y por último, también Mahatma Gandhi, quien es considerado uno de los referentes de los movimientos pacifistas a través de la no violencia, nos dice que la paz es la búsqueda firme de la verdad y que ésta debe estar regida por la no violencia. Y también que esta última debe de ver en primer lugar y tiene que ver con las actitudes personales y el camino que soñamos en el mundo para tener un mundo mejor, cómo debemos actuar, qué debemos hacer nosotros mismos. También la paz se obtiene no solo con los medios justos, sino que estos pueden producir resultados justos, sin recurrir a la violencia, ya que el efecto producido por la violencia corre gran riesgo de ser contrario al buscarlo. Entonces, la cadena de la violencia se prolonga y se refuerza. Radio escuchas, para finalizar la sección del día de hoy, les invito a que reflexionen si lo que ustedes entendían por paz tiene relación con lo que les compartí, o si ya sabían este concepto o estos conceptos, o si es algo nuevo para ustedes. También las y los invito a compartir lo aprendido del día de hoy para que juntos y juntas divulguemos y colaboremos hacia una cultura de paz. Agradecemos la intervención de la doctora Jazmín Araceli Flores Montes, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, Bárbara, el día de hoy hemos tenido un programa, pues como todo, ¿no? Muy interesante, particularmente hoy temas también relevantes o no menos relevantes que los anteriores. Uno de ellos es los derechos de los animales no humanos y cerramos con este tema de paz. Sí, además no son temas que necesariamente estén separados. Si te fijas, cuando nos mencionó la invitada en la entrevista, hablaba de la explotación, la violencia, y bueno, estos estudios de paz, ¿por qué no? También abordan estas temáticas, ¿no? Hacen un abordaje importante sobre el tema. Y como siempre, cada semana, pues yo me voy llena de reflexiones.
Así es, con muchas dudas, que es parte de los objetivos que planteamos en el comité de producción de este programa, y es justamente plantear temas que resulten relevantes y que también dejen muchas dudas para nuestros escuchas y que tengan ganas de ellos investigar por su cuenta y plantearnos también retos. Por lo tanto, les invitamos a que se sumen a ese trabajo colaborativo, que nos propongan temas, incluso invitados que consideren que podemos tratar en este programa. Hay apertura para poder escuchar sus propuestas. Bueno, vamos a despedir este programa, Varo, si estás de acuerdo, agradeciendo a todas aquellas personas que nos han sintonizado esta tarde, agradeciendo al equipo de Universo FM, a Jessica Ramírez, a Oscar Segura en los controles, y también al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez Rivera, al licenciado Francisco Mayoral, la licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García, el licenciado Julio César Llerena Ceballos, pero sobre todo, gracias a todas y a todos ustedes, radioescuchas, que hacen posible este programa. Se despide de los micrófonos su amiga Bárbara y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.